Para mí esto es un inmenso placer, verdaderamente me causa una gran emoción ver que Jimena ha retomado esta dinámica que fue tan importante, que cambió la historia del VIH en Colombia y en Latinoamérica por muchos años, cuando Jaime en persona la lideró por muchos años en los cursos internacionales de VIH. Así que Jimena, Héctor, todos, mil gracias por tenerme en cuenta de nuevo. Me conmueve enormemente estar aquí trayendo de nuevo la historia del VIH a todos ustedes y recordando la memoria de Jaime. Permítame un segundito, voy a compartir entonces y ya mismo comenzamos. ¿Me confirman que la están viendo? Sí, señora, sí, señor, adelante. Bueno, pues en honor de Jaime, todo sea por Jaime, todo sea por la excelente causa que lideró por tantos años. El 90-90-90, un título que promete mucho, pero que va recordándonos lo que sucedió con la propuesta de UNAIDS por allá en el 2014, cuando comprometió multinacionalmente a prácticamente todos los países del mundo a que para el año 2020 lograran estas metas. 90% de todas las personas que vivían con VIH tenían que conocer su diagnóstico, de ellos el 90% tenían que estar en tratamiento y de los cuales el 90% tenían que tener su presión virológica definida por una carga viral menor de 1000 copias. Esto era para el 2020, sabemos que varios países del mundo lograron esta meta, pero la gran mayoría no. Veremos qué pasó con Colombia. Y con Colombia la situación se pone un poco más compleja en términos de cuál es la fuente de información que nos va a nutrir para definir cómo nos van nuestras metas, porque por ejemplo vemos los estimados de ONUCIDA, que son con base en el programa Spectrum, en el software Spectrum, que se nutre de datos del Ministerio de Salud colombiano. Vemos que el número de personas que viven con VIH van aumentando progresivamente a través de los años, pero pareciera que según la información que recibe UNAIDS, pues no tanto así los casos nuevos, de acuerdo a esa proyección que se tiene ahí del 2019. Entonces, realmente cuando vemos los insumos de datos que tenemos a nivel nacional, estas son gráficas construidas por mí con base en los datos, en este caso de la cuenta alto costo, donde pues miren ustedes cómo desde el año 2014 que comenzó el registro de la cuenta alto costo, ha habido un aumento progresivo de casos nuevos que se ha triplicado a través de los años. En los últimos años ha implicado un incremento del 157%. Esto es vertiginoso, como cada año aumentan 10-15% los casos nuevos año tras año, de acuerdo a aquellos pacientes que ingresan al sistema, que son los que registran la cuenta de alto costo, y pues en paralelo la incidencia que se calcula respecto, pues también es cada vez mayor, es un incremento más del doble, y la letalidad ha tenido altos y bajos, pero tiende a ser en los márgenes de incremento. Pero esto es la cuenta de alto costo. Si miramos lo que es los casos nuevos de Civigila, que los podemos rastrear atrás hasta el año 2013, podemos ver que Civigila notifica muchos más casos. Recuerden que la diferencia entre Civigila y la cuenta de alto costo es que estos son todas las notificaciones donde se incluyen los fallecimientos antes de que se vinculan a un sistema. Pueden haber algunos duplicados o principalmente aquellos pacientes que siendo diagnosticados nunca se conectan con el sistema. Y eso pues, nos muestra una gran diferencia en términos de notificaciones de nuevos casos años tras años y que también va en aumento. Entonces es un poco complejo con base en estas diferencias de UNAIDS, de la cuenta de alto costo y de Civigila, ver realmente cuál es el comportamiento de nuestras metas, porque la primer 90 es con base en diagnósticos de personas infectadas. Y la situación se pone más compleja cuando vemos qué pasó con la pandemia del COVID a través del último año y medio. Ustedes lo pueden ver acá. Por Civigila, la semana 40, que es la primera semana de octubre, que es el último registro que tenemos del año 2021 de Civigila, para ese punto de corte año tras año, en el 2018 se reportaban 12.000 y pico de casos, en el 2019 12.000, venían creciendo. Pero miren lo que pasó en el 2020, bajó a 8.400 casos, un 30% la notificación. Habida cuenta de toda esta situación secundaria COVID,
los pacientes no consultaban a los servicios, se disminuyó notoriamente la oferta de pruebas, todo en el contexto de darle prioridad a esta pandemia que fue devastadora. Mire cómo a partir del 2021 ya en el mismo punto de corte de la semana 40 vemos un incremento de 51% de casos. Así que es claro que el 2020 fue un bache grande, enorme en el control de la pandemia del VIH, tanto en el mundo, pero particularmente en Colombia. Y esto pues, nos va a permitir también tener unos estimados claros de hacia dónde proyectarnos con base en estas situaciones. Pero lo que sabíamos hasta el 2019, 2018 es que en Latinoamérica había unos países que estaban muy cerca de cumplir ese 90-90-90, por lo menos en el primer 90, que era el diagnóstico, que es tal vez el más importante. Algunos otros países también lo habían logrado, como vemos acá Suiza, entonces Sudáfrica también, Australia. El mundo en ese entonces estaba en un 77% de reconocimiento del diagnóstico. Y miren la proyección que se tenía de Colombia para el 2017, 53% de diagnósticos reconocidos. Estas son proyecciones del grupo de Proceso, un grupo privado del estudio del VIH que emite todos estos datos con alguna regularidad. Pero podemos ser aún más perspicaz sobre estos cumplimientos de este primer 90. Si miramos este tipo de encuestas, por ejemplo, en el 2018, donde una muy buena proporción de las poblaciones vulnerables, que son las que magnifican la pandemia, las que nutren los casos nuevos, en especial los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres transgéneras. Aquí las mujeres trabajadoras sexuales tenían un buen reconocimiento de su diagnóstico, de acuerdo a esta encuesta, pero un pobre reconocimiento por parte de estas otras clases vulnerables. Por lo tanto, uno pudiera pensar que con base en esto, ese primer 90 no es como nos lo plantea el ministerio. Este es uno de los últimos modelos que ha hecho el ministerio, donde ellos estiman que con base en el estimado cercano de 193.000 o 200.000 personas que viven con VIH en Colombia por UNAIDS, el 69% tienen identificado su estatus de VIH. Pudiese ser inclusive menos, pero si 69 es una brecha de más de 20 puntos para el primer 90, lo cual pues obviamente como unas fichas de dominó van haciendo que las otras metas de tratamiento y de supresión viral pues se comprometan más. Y en este estimado del ministerio reciente, este último 90, que no era del 73%, sino del 53%. Pero uno puede jugar con los números y la página de UNAIDS nos permite hacer nuestras propias reconstrucciones. Y estos son los datos que consulté el día de ayer, de los datos que conducen a la creación de esta cascada de cuidado, esta cascada de tratamiento, en donde están los datos de Colombia, están los datos globales. Entonces uno puede hacer sus propias construcciones y se me valida la gráfica porque coincidió mis cálculos con los que en ese momento estaban narrados en el texto de UNAIDS, donde a nivel global el 84% aumentó en 2 años, de los 77 al 84 de la población mundial que vive con VIH ya estaba enterada de su diagnóstico. Un 73% están en tratamiento y un 66% con supresión virológica. Calqué exactamente los datos que arroja actualmente como más nuevos UNAIDS. Por lo tanto, lo que podemos ver con base en estos datos de ONU-SIDA, que de nuevo responden a la información que envía Colombia, ellos pudieron decir que eran los últimos o los datos más recientes corresponderían a un 68% de reconocimiento diagnóstico, 64% de población en tratamiento, población diagnosticada, y una supresión viral del 57%. Miren el problema. No mejoramos en el diagnóstico a través de los años. De cualquier manera que le demos la mirada, siempre vamos a encontrar que el diagnóstico es la principal debilidad. Y de esa manera, pues, a pesar de que la segunda y la tercera barra, la segunda y tercera meta, ustedes ven que progresivamente han aumentado, pues siempre se van a encontrar un tope que va a depender de los pacientes diagnosticados y que se vinculan al sistema. Y más aún cuando a partir de ahora pues tenemos el reto de que ya no es el 90-90-90, sino el 95-95-95 para el año 2030, con 200.000 nuevas infecciones y no 500.000. Vemos que en Colombia no más está dejando
todos los días una variable en todos los años una variable entre 12.000, 13.000 a 16.000, dependiendo de la fuente de información. Por lo tanto, Colombia tiene una gran dificultad de poder comprometerse con esa meta de 200.000 y cero discriminación. Pero una de las reflexiones que uno puede hacer es que estos objetivos de UNAIDS, estas metas, pudieran ser realmente un poco más exigentes y no conducir a que el último estimado, la última meta del 90% sea supresión virológica a carga viral menor de 1.000, sino a carga viral indetectable. Esta es la reconstrucción que hice hace también un par de meses, donde con base en los datos de la cuenta de alto costo, en este caso, con una carga viral menor de 1.000, teníamos una último 90 del 44%. Y cuando lo evaluamos a una carga viral de indetectabilidad, esto nos baja al 40%, 40, 41%. ¿Y por qué es tan importante que pronto seamos más exigentes? ¿Por qué no quedarnos con el objetivo de UNAIDS necesariamente, sino la indetectabilidad? Y es por esto que por mucho tiempo se habló, que es la carga viral comunitaria, donde demuestra en realidad cuál es el control de la circulación del virus en cualquier región. Esta es una provincia de China, Hanzhou, que en 2 años lograron disminuir significativamente la carga viral comunitaria a prácticamente unos niveles de indetectabilidad en la mayoría de las regiones, con unos pocos cargas virales realmente bajas en algunas de sus provincias. Así que esto es lo que finalmente nos va a decir cuál es el verdadero control epidemiológico del VIH. Y esto se logra a través de tratamientos rápidos, tratamientos efectivos, pero también prevención en todas sus maneras. Y esa indetectabilidad, pues ya sabemos que representa ser intransmisible. Y ese es el objetivo. Si tenemos cualquier microorganismo que no se transmita, que no se contagie, en el caso del VIH, que no se transmita, pues vamos a tener control de una epidemia. Y esto con el COVID lo estamos viendo al menos transitoriamente por estos días en nuestro país, con cierto éxito, pero en VIH también tiene que ser el mismo objetivo. ¿Y cómo se logra esta indetectabilidad igual intransmisibilidad? Se logran a través de estos 4 ejes. Pudieran haber más, digamos que estos sean los principales. Estrategias de diagnóstico, de tratamiento, de prevención y una atención integral. Y ahí es donde te quiero traer a reflexión si la nueva guía de práctica clínica que todos ustedes han tenido la oportunidad de revisar está dirigida, está encaminada a enfrentar esos 4 ejes para poder pensar que podemos, con el seguimiento de las recomendaciones de la nueva guía, aspirar a tener una indetectabilidad, una carga viral comunitaria menor, mucho menor, y con eso un control efectivo real epidemiológico del VIH. Miremos diagnóstico. El problema con el diagnóstico es muy serio porque toda la reflexión que ya mencioné sobre que no se hacen suficientes diagnósticos se empeora cuando vemos que tampoco los que sí diagnosticamos los estamos diagnosticando a tiempo. Estos son datos del grupo Bicol, donde al 2018 aún el 39% estaban en estadio 3 de CDC y por criterios de CD4 más del 50% tenían CD4 menor de 350, es decir, eran presentadores tardíos. ¿Qué puede mejorar en la estructura del diagnóstico esta capacidad de encontrar los pacientes? Las campañas, la conciencia, la educación, todo eso se ha intentado a través de 30 años sin mucho éxito. Pues entra como una posibilidad el autotest. Y el autotest es en efecto uno de los grandes hitos de nuestra guía en la parte de diagnóstico, porque se recomienda fuertemente su implementación en Colombia con base en experiencias que ya se tienen desde hace más de 15 años. La CDC aprobó el autotest en el 2007 y vemos cómo hoy por hoy se sabe que la prueba rápida sanguínea tiene una muy buena sensibilidad del 96 al 100%, con una también muy buena especificidad. Mientras que las pruebas orales o la QUIC o la SURE pueden fallar un poco en algunas de las series de estudios en sensibilidad, y la especificidad tampoco es la más óptima. Pero es que nuestra guía se decanta por la prueba rápida sanguínea, pero en la intimidad del hogar de la persona y con la total confidencia. Con la seguridad de que aquellos que resulten positivos, que es el gran temor de que pueda haber falsos positivos con
consecuencias posiblemente, potencialmente nefastas en la reacción del individuo en el momento que se encuentra solo, son pocas o nulas. Y esto ha sido demostrado cuando hacemos revisiones sistemáticas en donde países o áreas donde la prevalencia es de 0.5 y la de Colombia es de 0.4%, prácticamente todos los positivos son verdaderos positivos. Así que hay confianza en que la implementación de esta prueba puede cambiar en mucho ese primer 90 y lograr de una manera más amplia poder recoger más personas que están viviendo con VIH, que tienen barreras de acceso, que tienen temores, que tienen miedo al estigma. Aquí está la recomendación, es una recomendación que tendrá que seguir todo el trámite a nivel de implementación en el país, la normatividad, la aprobación por INVIMA, etcétera, etcétera, los canales para su consecución, que esperamos que sea a través del sistema de seguridad social y no del bolsillo del paciente. Así que pues lo que puede aportar una guía para mejorar estos aspectos en el diagnóstico, como es el autotest, considerémoslo como por ahora chuleado. Miremos tratamiento. Tratamiento se basa en una norma desde hace muchos años, que es el TESANTRIP, que se complementa de una manera mucho más sinérgica con que tratar a todos sea un tratamiento rápido, que sea lo más rápido posible en la medida de lo posible, en la medida de las capacidades de cada centro, ojalá el mismo día de la consulta del individuo. Pues nuestra guía también va en ese camino. Sacamos unas recomendaciones donde se le indica a todos aquellos que están haciendo diagnóstico en la periferia, donde sea que se haga el diagnóstico, desde el momento en que se hace el diagnóstico hasta que inicia tratamiento, no deben pasar más de 4 semanas. 4 semanas todavía es un buen tiempo como para considerar tratamiento rápido, más allá ya es deficiencias del sistema. Así que esperemos que la cuenta de alto costo asuma estos indicadores dentro de los nuevos para poder hacer un seguimiento de esta recomendación. Y en el caso de las embarazadas, nos acordamos ser un poco más exigentes por razones obvias. Estamos hablando de transmisión materno-infantil de una nueva persona con VIH, con una infección de por vida. Entonces, en el momento en que se aplique el algoritmo con las 2 primeras pruebas reactivas a nivel de periferia, ese mismo día o la manera más pronta e inmediata posible, esta gestante debe iniciar tratamiento. Ya ni siquiera es 4 semanas, sino de manera inmediata. Así que la implementación de todo esto que está en discusión, cómo va a haber la articulación entre centros de periferia y centros de atención integral, debe permitir que esta recomendación se cumpla. Pero no solamente es el inicio rápido de tratamiento, sino los tratamientos. Todos recordamos nuestras guías, que hoy por hoy pues, nos parecen un poco desajustadas de la realidad, un poco obsoletas, pero eso lo cambiamos hacia lo que la medicina basada en la evidencia nos está indicando en el momento actual y todos nuestros esquemas para la población adulta, tanto regímenes preferidos como regímenes alternativos, son esquemas basados en inhibidores de integrasa, dando prelación a preferidos con esquemas de dolutegravir. Así que esto es estar a la par de lo que la evidencia indica actualmente para el inicio de tratamiento, pero no quisimos dejar por fuera lo que en ese momento, cuando sacamos la recomendación, no existía disponibilidad todavía, como es en los esquemas basados en Bictegravir y en Doravirine. Se les dejó la puerta abierta con una certeza de la evidencia moderada alta cuando estuviesen disponibles y adivinen qué, ya están disponibles en el mercado. Es hora entonces de que miremos el modelo de costo-efectividad de estas moléculas para poderlas ya integrar en forma real y práctica a nuestra práctica diaria. Y en las embarazadas también dimos ese paso adelante y concluimos que como debe ser y como lo indican las guías internacionales y sin ninguna duda apoyados en la evidencia, deben ser esquemas basados en dolutegravir o raltegravir, el inicio de tratamiento en las embarazadas, dejando algunas opciones en caso de que no sea factible dar inhibidores de integrasa. De esa manera corregiremos este pequeño porcentaje apenas de individuos que comienzan con inhibidores de integrasa en Colombia, menos del 8%, y nos ajustamos a lo que son los estándares internacionales. Como ustedes lo saben, siempre todos los protocolos internacionales están con terapias basadas en inhibidores de integrasa. Entonces, tratamiento también queda, digamos, con la oferta ahí puesta en la mesa para que Colombia pueda estar mejorando sus indicadores de éxito terapéutico. Pero no solamente es porque los esquemas sean buenos o superiores o más seguros o más eficaces,
sino porque el modelo de atención se hace más amable, el modelo de atención se hace orientado hacia el paciente, a que sea amigable para el paciente. Yo creo que la guía, uno de sus grandes avances, es cómo ajustó muchos de sus recursos y sus servicios a eso, a que le sirva al paciente, no a que le exija al paciente. Aquí pongo varios ejemplos de cómo la formulación puede ser trimestral si el paciente está bien controlado, cómo las atenciones de diferentes especialidades o profesionales se ajustarán a las necesidades del paciente, no que sean requisitos de rigor como de la infectología, psiquiatría, cómo se podrán definir por comités interdisciplinarios estrategias mucho más agresivas de manejo. La odontología, al igual que la psiquiatría, pasan a ser servicios integrales, no solamente de diagnóstico inicial o tratamiento inicial, sino integrales a través de todo el esquema de cuidado del paciente. Y el control prenatal, uno de los retos más grandes que impone nuestra guía, deberá hacerse en conjunto en el mismo sitio donde se está haciendo la atención del paciente con infección por VIH. Así que son todas estas características que buscan que también el paciente permanezca retenido en el servicio, permanezca vinculado, permanezca adherente y de esa manera pueda también lograr éxito terapéutico. Y finalmente la prevención. Sin prevención no podemos disminuir los casos nuevos. Y Colombia se ha centrado mucho a través de los años hacia campañas y hacia el uso de preservativos, pero no ha hecho una implementación muy eficaz de lo que es la terapia combinada con estrategias como PrEP, por ejemplo, o como prevención en mujeres. En este sentido, Colombia también da un paso adelante a través de nuestra guía, recomendando la profilaxis preexposición en estas personas a riesgo, con riesgo sustancial de transmitir la infección por VIH, con prevención farmacológica, con PrEP, y se mencionan específicamente los dos compuestos que han tenido validación científica, como es tenofovir en tricitabina y tenofovir-alamida en tricitabina, como los recursos apropiados. Pero no solamente es las tabletas basadas en tenofovir, sino también, y de manera muy importante, y esta es una de las llamadas de la Organización Mundial de la Salud, es que empoderemos a la salud sexual de la mujer con el uso de los anillos de dapivirina. Esto también quedó sentado en nuestras guías, de tal manera que cuando esté disponible ya tenga este aval por guía y la mujer pueda de una vez hacer protección dependiendo de ella misma, no de la pareja. Así que también PrEP y PEP quedan con la autopista y las puertas abiertas para que hagamos una mejor práctica de prevención en Colombia, mediando todos estos requisitos que hemos hablado de implementación que tienen que tener elementos jurídicos, normatividades y aprobaciones que estarán en camino. Entonces, ¿será que toda esta guía en efecto cambiará la historia del VIH en Colombia? Yo me quiero remitir como para terminar a un texto de uno de los documentos más recientes de UNAIDS acerca de lo que ellos ven, cómo ven ellos las diferentes regiones del país que puedan mejorar su capacidad de control epidemiológico del VIH, y esto es lo que ellos mencionan en relación a Latinoamérica. Primero, promover el acceso equitativo, una combinación eficaz e innovadora de prevención del VIH. Creo que con lo que he mencionado de PrEP y de anillos de dapivirina vamos bien. Ampliar la dispensación multimes y la transición a los regímenes de primera línea basados en dolutegravir. Wow, pues le pegamos de lleno a esta recomendación. Dolutegravir es la base de la transición que se desea a nivel mundial por sus bajos costos. Colombia tiene también la posibilidad de utilizar otros inhibidores de integrasa, pero acá vamos en la dirección correcta. Muy importante son aquellos cambios estructurales, los que ya no dependen de guías ni de recursos, sino de legislación. Promulgar una legislación protectora que incluya leyes contra la discriminación y la identidad de género. Recordemos que hace 2 años Colombia descriminalizó el VIH después de mantener esa ley por muchísimos años. Esto es un gran avance, pero todavía creo que es una de las metas que estamos más distantes de, desde el punto de vista social, realmente combatir y eliminar el estigma y la discriminación. Implementar respuestas nacionales basadas en evidencias y en derechos humanos con asignación eficiente de recursos y financiamiento sostenible. Y esta es una de las partes que el gobierno tiene que entender, de que para poder salvar la vida y tener personas jóvenes, que son las que se infectan, productivas,
por una larga vida tiene que invertir para que esto suceda, si no seguiremos perdiendo vidas jóvenes, vidas productivas. Garantizar el acceso a servicios integrales de VIH para migrantes y solicitantes de asilo. Sabemos que el gobierno ha adelantado políticas que permiten vinculación al sistema de salud de migrantes, pero todavía nos falta mucho para avanzar en aquellos migrantes que son irregulares, que no tienen forma de obtener permisos de permanencia. Para que finalmente, con un fuerte liderazgo político, financiación adecuada, participación genuina de la comunidad, tenemos que volver a trabajar en conjunto con todos los actores, incluyendo los actores sociales que tienen que ver con que estas recomendaciones se lleven a cabo, enfoques multisectoriales y basados en los derechos y el uso de enfoques basados en evidencia científica para guiar estrategias enfocadas. Así que pues la guía ha aportado mucho, lo demás lo tenemos que aportar todos nosotros. Pues con esto pues doy muchas gracias. Doctor Martínez, muchísimas gracias por su impecable conferencia y por sus palabras. Tenemos algunas preguntas acá. La doctora María José Míguez pregunta: en otros países, las fallas en el diagnóstico están asociadas al enfoque de poblaciones de riesgo en vez de otros grupos como mujeres y adolescentes heterosexuales. ¿Será que un fenómeno similar existe en Colombia? Sin duda nos falta mucho ampliar el radar de detección de poblaciones de riesgo, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la epidemia está creciendo también en el nivel de jóvenes, muy jóvenes, con perfil heterosexual. Es claro que eso también hay que enfrentarlo, es la señal directa de que el concepto de educación sexual no está funcionando en las escuelas. Se ha discutido mucho en Colombia al respecto, sin que haya una luz al final del túnel que nos diga cuál es la mejor forma de hacer educación sexual. Pero sí quiero recalcar de que si bien esa asignatura está pendiente, la más grande de todas, que es lograr el diagnóstico, la vinculación de las verdaderas clases, de las verdaderas poblaciones claves, las más vulnerables, las que más expanden la epidemia, todavía estamos muy retrasados. Como lo he mostrado, es mucha la gestión que nos falta para avanzar en ese gran núcleo de riesgo, y al mismo tiempo de esa manera se podrá también expandiendo a otras áreas que también están creciendo. Pero sí sigo creyendo que el esfuerzo mayor tiene que hacerse en poblaciones clave. La doctora Míguez, doctor Martínez también nos pregunta cómo ve el impacto de la migración en alcanzar el 95, 95, 95. Preguntas muy difíciles, la verdad, doctora Míguez, pero yo solamente lo diría con una palabra: muy incierto, porque sabemos que es un factor muy importante en todas las áreas fronterizas, pero que se ha llevado a ciudades grandes como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín. Es un factor muy grande porque el componente de transmisión que se está promoviendo a través de esta migración ilegal sin servicios de salud, y que en muchas ocasiones están obligadas a utilizar el sexo como transacción comercial, pues es una fuerte promoción. Y las organizaciones como AIDS Foundation, como AIDS for AIDS, que están trabajando de manera directa en este grupo de población, cada vez nos cuentan cómo la transmisión en estos grupos es verdaderamente alta y significativo. Yo creo que como lo mencioné, la reglamentación, la normatividad está siendo un poco tímida todavía. Vamos en un camino que va mejorando, pero va mejorando muy lento. Necesitamos intervenciones mucho más agresivas desde el punto de vista de prevención, pero también desde el punto de vista atención. Doctor Martínez, el doctor Santiago Estrada le pregunta: ¿cuándo vamos a dejar de hacer consentimiento para pruebas? Es una de las mayores barreras. Yo creo, Santiago, y gracias por la pregunta, que está puesta sobre la mesa esa oportunidad. ¿Qué significa el autotest? Significa que tú te vas a hacer la prueba en la intimidad de tu casa sin tener que firmar ningún consentimiento informado. Y eso fue lo que entendió la CDC y el resto del mundo desde hace más de 10 años, que uno puede hacer la prueba sin necesidad de estar teniendo una consejería 40, 45 minutos, que eso es lo que sí se cambió ahora,
sino que la puede hacer uno leyendo el inserto, viendo un video al cual se le da acceso a través de la información que tiene el inserto y teniendo siempre unos teléfonos de contacto directos y eficaces con la entidad que lo proteja, la EPS que lo protege, o si no tiene ninguna, otros líneas de contacto efectivas que le puedan brindar la atención. Y con eso no se necesitaría, si logramos implementar el autotest como una recomendación, eso quiere decir que detrás de eso tenemos que eliminar también el consentimiento informado y de esa manera avanzar rápidamente. Yo creo que cuando la población se dé cuenta que puede tener acceso a una prueba que le va a definir de una manera bastante certera si tiene o no la infección, va a ser bastante bien acogida. Desafortunadamente el sistema dice, o la guía dice, que una vez que esa prueba de autotest es positiva, tendrá que ser verificado a través del algoritmo completo de una institución, de un centro, de un laboratorio, en el cual pues obviamente aplicará nuevamente el consentimiento informado que conocemos, que esperamos realmente que se vea simplificado a través de las pautas que dejó la guía. El gobierno nos dejó muy claro que esto es una ley y que por lo tanto no puede ser derogada a través de una guía. De esa manera, creo que podemos excusar a todos los que trabajan en el grupo de desarrollo de la guía de que lo intentamos, pero había una barrera que era por encima de nuestras capacidades.